Vamos a pasar ahora a temas de salud y es que cada vez los números de casos de VIH en jóvenes va aumentando. Este es un reporte. En el mundo cada hora se infecta un adolescente de VIH. Esto gracias a que los jóvenes inician una vida sexual activa a menor edad e incrementan sus contactos con otras personas. Según el CENSIDA, en México cada día se infectan 33 personas con una prevalencia en la población de 15 a 49 años del 0.3%. Esto significa que 3 de cada 1000 personas viven con VIH. Además, 1 de cada 3 personas desconoce que tiene esta enfermedad, por lo que para el 2020 la meta es diagnosticar al 90% de las personas con VIH. Todo el mundo tiene un papel importante en la lucha contra esta enfermedad. Primero, pues tratando de controlar esto del estigma y la discriminación, favoreciendo que las personas se incluyan en los programas de detección. Una vez que estén diagnosticadas, pues si conocen a alguien que lo apoyen para que inicie su tratamiento. Hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, trabajadores sexuales y personas que se inyectan drogas, incluyendo esteroides, hormonas o silicón, se deben realizar la prueba del VIH por lo menos cada 6 meses, ya que están más expuestos a infectarse. Desde el 2003, en México el tratamiento antirretroviral es de acceso universal y gratuito para las personas con VIH, y su inicio debe ser lo más pronto posible debido a que normaliza la supervivencia de las personas con VIH y disminuye el riesgo de transmisión del virus en 96%, por lo que es parte fundamental de la respuesta rápida para acabar con el SIDA. Una vez que una persona logra lo que se llama supresión virológica, es decir, no tener virus en su sangre, si se mantiene así, se considera que no transmite la enfermedad. De acuerdo con especialistas, para disminuir más la tasa de mortalidad por VIH es necesario intensificar las acciones de detección oportuna, vincular a las personas detectadas con VIH a los servicios de atención, así como mejorar la retención y adherencia terapéutica. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.